Jehová es mi pastor. Así comienza el Salmo 23. Qué maravilla es poder pensar la figura del pastor y asociarla a la relación de Dios con el hombre, la relación que Dios tiene con nosotros. En muchas oportunidades se describe a un Dios castigador, a un Dios que genera culpa, a un Dios que es ese padre que castiga permanentemente a su hijo. Sin embargo, en la palabra de Dios nos muestra a un Dios pastor, nos pastorea, nos acompaña. Fíjense que la figura del pastor es la persona que se dedica a la cría, guía y cuidado del ganado que está al aire libre. Y esa es la figura de Dios. Él nos guía, Él nos acompaña, nos cuida. A aquel ganado, que somos nosotros, que está al aire libre, a la intemperie. Yo recuerdo cuando vivía en la Patagonia ver a los pastores llevando a las ovejas a los lugares donde estaban más seguras. Interesante verlos cómo ellos iban guiándolas para que no se caigan, no se tropiecen, no se queden varadas en el medio de la nieve. El pastor está atento al cuidado de las ovejas. Por eso en la cultura occidental, desde la antigüedad, el pastor ha sido considerado una figura de humildad, de sencillez, pero también de protección y de guía. La tarea del pastor puede diversificarse desde distintos lugares. En primer lugar, podemos ver la figura del pastor en la iglesia. Es esa figura que Jeremías capítulo 3, versículo 15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten, fíjense qué interesante este versículo, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. La tarea del pastor en una iglesia no es ser un dirigente que mande, que ordene, que someta. La figura del pastor en una iglesia es la de cuidar, la de guiar, la de enseñar, la de inspirar, la de ser ejemplo, la de ocuparse y la de trabajar. Fíjense qué interesante esta figura. Muchos aspiran a querer obtener un pastorado porque dicen: de esa manera yo puedo dar órdenes o pedir que la gente haga. Sin embargo, no es la figura del pastor ni es la figura que nos demuestra o nos muestra la palabra de Dios en Jeremías. El pastor es aquel que nos cuida, que nos apacienta, que nos guía a través de ciencia e inteligencia. Y esto es una responsabilidad muy importante, porque también la palabra de Dios nos dice qué es lo que no es ser pastor. Y lo dice en Ezequiel 34:10. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Los pastores no se alimentarán más a sí mismos, ¿no? Una figura de pastores egoístas, de pastores que se miran a sí mismos. Un pastor no es un empleado de una congregación, en primer lugar. Un empleado que se transforma en algunos momentos como déspotas o monarcas. Tampoco un pastor debe ser alguien que sea negligente y que pastoree como bien le parezca. Ni tampoco un ignorante. Miren que Jeremías dice: pastores que apliquen ciencia e inteligencia. El pastor debe estar preparado para el pastorado. Debe estar siendo una persona que mire más la necesidad del otro que la necesidad de sí mismo. Por eso, entender el rol del pastor y entender el rol dentro de la iglesia y el rol de la iglesia frente al pastorado es sumamente importante, porque la iglesia tiene distintas funciones. Como dice Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, y cada uno en la función tiene una responsabilidad. Y también la iglesia tiene una responsabilidad para con los pastores. Decíamos antes, el pastor no es un empleado de la iglesia. El pastor tiene una función importantísima dentro de la iglesia y una responsabilidad. Y la iglesia tiene una responsabilidad para con los pastores, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y miren cómo está todo conectado. Os hablaron la palabra de Dios,
con ciencia, con inteligencia, acordaos de ellos, consideradle cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores, versículo 17, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Habla la iglesia. La iglesia debe acordarse de sus pastores. Y yo como pastor siento que la iglesia, la mejor forma de acordarse de mí es que oren por mí, que digan, hay que acompañarlo a Alejandro, hay que sostenerlo. Eso es acordarse de los pastores, ¿no? Ver su conducta e imitar su fe. El pastor está todo el tiempo dando ejemplo, debe estar dando ejemplo. No es hacer con una mano una cosa y con la otra, o decir una cosa y hacer otra. El pastor es alguien que debe inspirar a la congregación desde la conducta. Por eso hay que ver la conducta del pastor e imitar su fe. Y también obedecer y sujetarse a la autoridad. Si bien el pastor no debe ser un autoritario, sí tiene autoridad. Y si la iglesia no se sujeta a la autoridad pastoral, termina siendo un grupo anárquico donde cada uno hace lo que se le parece, y la duración de cualquier organización, llámese iglesia o llámese cualquier tipo de otro conjunto de personas que conforman una organización, sin autoridad es una organización de poca duración y anárquica al final del día. Y la iglesia debe también inspirar al servicio pastoral para que sea una alegría el servir y no una carga. Ahora bien, ¿qué hace Dios cuando nos pastorea? Porque estamos hablando del pastor de una iglesia, estamos hablando de la función de la iglesia para con el pastor, pero ahora vamos a ver qué es lo que hace Dios cuando nos pastorea, porque Él, Dios, es nuestro buen pastor. Y dice que Isaías 40:10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, y he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor, Dios apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos cuida, nos protege, nos instruye, nos va llevando permanentemente a lugares que son seguros, nos va cuidando y nos sostiene en sus brazos. Qué bueno que es tener un Dios buen pastor. Qué maravilla es poder tener un Dios sabiendo que Él nos cuida, nos protege, nos apacienta, nos guía, nos va manteniendo al cuidado todo el tiempo. Y hoy podemos decir con certeza, por pura gracia, que Cristo es nuestro buen pastor. Y lo dice San Juan, en el capítulo 10, versículo 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor. Jesús nos ama y nos protege siempre. Jesús nos da una vida segura, una vida consistente. Jesús hace que podamos depositar nuestra confianza en Él sabiendo que Él jamás nos falla. Seguís a Jesús, vas por buen camino. Jesucristo nunca nos abandona, porque el buen pastor es Jesús que nunca falla a los que creen en Él. Debemos decidir en este tiempo a quién vamos a tomar como pastor. Y yo les puedo asegurar que la mejor elección es tomar a Jesucristo como nuestro buen pastor. En Él podemos confiar, en Él podemos descansar, en Él podemos saber que hay seguridad, paz, confianza. En tiempos turbulentos, hoy más que nunca necesitamos un buen pastor. Y ese buen pastor es Jesucristo. Elijamos bien, elijamos a Cristo como nuestro buen pastor.